Para Dios no hay nada imposible. Pues no, excepto lo imposible. El principio de no contradicción es inviolable. Sencillamente, no hay forma de que algo sea y no sea al mismo tiempo y del mismo modo. Es que ni siquiera Dios puede sobrepasarlo, supuestamente. En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino nos dice que Dios no puede hacer cosas imposibles, y esto no es malo para Dios. No estamos limitando su omnipotencia. Los tontos somos nosotros, creyendo ingenuamente que es posible hacer algo imposible, creyendo que una expresión contradictoria significa algo. Hay que observar el ejemplo clásico. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que no pueda levantar él mismo? Se espera que este enunciado refute la existencia de un ser omnipotente, pues al parecer, si crea la piedra, no podría cargarla, pero si no la crea, entonces no puede crearla. De cualquier modo, sale perdiendo Dios, ¿no es así? Pues no. Lo que pasa es que lo que hemos enunciado no tiene sentido. Si transformamos lo que hemos dicho a una forma más simple sería, ¿puede Dios no poder? Lo que es equivalente a decir, ¿puede un ser que lo puede todo no poder? Que también es igual a, ¿es posible que B sea igual a no B? Aquí tal vez ya es más evidente el punto. Claramente no, los principios de la lógica lo impiden. Y bueno, esto ya es decir bastante. El principio de no contradicción no es demostrable según Aristóteles, pero uno puede percibir el absurdo de suponer que fuese falso. Supongamos que existen cosas a las que no les afecta el principio de no contradicción. Entonces habrá entes a los que no les afecta el principio y entes a los que sí. A los que no les afecta el principio serán entonces afectados por el principio y no afectados por el principio, de modo que no será posible hacer la distinción con los entes afectados por el principio. Usando la lógica simbólica, cuando uno intenta violar el principio de no contradicción, se encuentra con el principio de exclusión. Como lo explica el artículo, de una proposición contradictoria se sigue todo, de Pedro Schwartz. Le llamaremos Pedrito desde ahora. Aquí podemos observar que, como en una conjunción el valor de verdad solo es verdadero si ambas proposiciones son verdaderas y falso en cualquier otro caso, el resultado de A y menos A es falso siempre. Luego, en una implicación, el resultado solo es falso si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa. Pero como hemos obtenido que en todos los casos la primera proposición será falsa, se sigue que la implicación será verdadera siempre. Pedrito nos dice en su artículo, la derivación A y menos A, entonces B, es válida cualquiera sea el valor que se dé a B en la columna 5. Un ejemplo. De la proposición estoy vivo y no estoy vivo, puedo deducir correctamente la afirmación de que hay un unicornio en el Zoo de Madrid. Esta ley de no contradicción es una regla del cálculo de proposiciones. No necesariamente tiene el mundo que obedecer esa regla, pero si en nuestros razonamientos la desobedecemos, entonces careceremos del instrumento necesario para analizar si una situación que observamos en el mundo es contradictoria o no. Sin definir lo que es una contradicción lógica, no podremos analizar una contradicción en el mundo. Refiriéndonos a la malaventura del gato de Schrödinger, sin el contraste de la lógica formal, no podemos saber que su situación de vida y muerte simultánea sería una paradoja real o no. Si abandonamos la lógica formal, todo es paradójico o no. Así es, de negar el principio de no contradicción, se sigue cualquier cosa que se te ocurra. Básicamente, se sigue la locura. El escritor chino Ted Chiang, en su cuento Dividido entre cero, nos permite entrever lo que sería intuir una contradicción lógica en algo tan hermoso y preciso como son las matemáticas. En este relato nos encontramos con René, quien es una muy prestigiosa matemática. Es tan prodigiosa que ha llegado a encontrar un formalismo que demuestra la inconsistencia total de la aritmética, usando sus propios axiomas. René puede demostrar que 1 es igual a 2, y evidentemente a cualquier otro número. Pero esto la termina llevando a una desesperación terrible e incluso a intentar acabar con su vida, porque llega un momento en que deja de entender prácticamente todo. Carl, su novio, intenta comprenderla, pero no logra siquiera entrever lo que ella intuye de modo tan directo. ¿Quieres saber lo que me está molestando? De acuerdo, te lo diré. René sacó una hoja de papel en blanco y se sentó ante su mesa. Espera, tardaré un poco. Carl volvió a abrir la boca, pero René le hizo un gesto para que se callase. Aspiró profundamente y comenzó a escribir. Trazó una línea a lo largo del centro de la página, dividiéndola en 2 columnas. En la cabecera de una de ellas escribió el número 1 y en la otra escribió 2.
Debajo garabateó varios símbolos y en las líneas inferiores los expandió en hileras de otros símbolos distintos. Apretaba las mandíbulas mientras escribía. Formar los signos era como pasar las uñas por una pizarra. Con la página llena hasta los 2/3, René comenzó a reducir las largas hileras de símbolos cada vez más. Y ahora el toque maestro, pensó. Se dio cuenta de que estaba apretando con fuerza el papel. Hizo un esfuerzo consciente para coger el lápiz más relajadamente. En la siguiente línea que escribió, las hileras se volvieron idénticas. Escribió un igual enfático sobre la línea central al final de la página. Entregó la hoja a Carl. Él la miró, indicando su incomprensión. «Mira la parte de arriba», lo hizo. «Ahora mira la parte de abajo». Él frunció el ceño. «No lo entiendo. He descubierto un formalismo que permite igualar cualquier número con cualquier otro. Esa página demuestra que 1 y 2 son iguales. Toma los números que desees. Puedo demostrar que también son iguales». Carl parecía estar intentando recordar algo. «Se trata de una división entre 0, ¿verdad?» «No. No hay operaciones ilegítimas, no hay términos mal definidos, no hay axiomas independientes que estén implícitamente asumidos. No hay nada. La demostración no emplea absolutamente nada que esté prohibido». Carl negó con la cabeza. «Espera un momento. Evidentemente 1 y 2 no son lo mismo. Pero formalmente sí. Tienes la prueba en la mano. Todo lo que he usado está dentro del campo de lo que se acepta como absolutamente indiscutible. Pero entonces has encontrado una contradicción». «Exacto. La aritmética como sistema formal es inconsistente». «¿Quieres decir que no puedes encontrar el error que has cometido?» «No, no me estás escuchando. ¿Crees que solo se trata de que estoy frustrada por algo así? No hay ningún fallo en la demostración. ¿Estás diciendo que hay algún error en lo que está comúnmente aceptado?» «Eso es». «¿No lo ves?», preguntó René. «Acabo de refutar la mayor parte de las matemáticas. Ahora ya no tienen sentido». Se estaba inquietando, casi turbando. Carl eligió sus palabras con cuidado. «¿Cómo puedes decir eso? Las matemáticas siguen funcionando. El mundo científico y el económico no van a venirse abajo de repente porque te hayas dado cuenta de esto. Eso es porque las matemáticas que se usan son puro truco. Es una técnica mnemónica, como contar con los nudillos para saber qué meses tienen 31 días. Eso no es lo mismo. ¿Y por qué no? Ahora las matemáticas no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Al cuerno los conceptos como los números imaginarios o los infinitesimales. La maldita adición de enteros ya no tiene nada que ver con contar con los dedos. 1 más 1 siempre dará 2 con los dedos. Pero en papel te puedo dar un número infinito de respuestas. Y son todas igualmente válidas, lo que significa que son todas igualmente erróneas. Puedo escribir el teorema más elegante que hayas visto jamás, y no tendrá más significado que una ecuación de broma. Lanzó una risa amarga. Los positivistas decían que todas las matemáticas son una tautología. Se equivocaban. En realidad, son una contradicción. Últimamente había tenido dificultades para hablar con la gente, especialmente desde la discusión con Carl. Los otros miembros del departamento habían tomado la costumbre de evitarla. Ya no podía concentrarse, y la noche anterior había tenido una pesadilla en la que descubrió un formalismo que le permitía traducir conceptos arbitrarios a expresiones matemáticas. Luego había demostrado que la vida y la muerte eran equivalentes. Eso era algo que le asustaba, la posibilidad de que estuviera perdiendo la cabeza. Ciertamente, estaba perdiendo la claridad de pensamiento, lo que era algo muy parecido. «Vamos, vamos», le cogió las manos para levantarla del sillón, pero ella se apartó. Carl se quedó parado un momento, y de repente ella se volvió y le miró a los ojos. «¿Sabes que me he sentido tentada de tomar barbitúricos? Casi desearía ser idiota para no tener que pensar en ello». Él se quedó desconcertado sin saber qué terreno pisaba. Dijo: «¿Por qué no intentas por lo menos irte una temporada? No puede hacerte daño, y quizá te sacará esto de la cabeza». «No es algo que pueda sacarme de la cabeza, ¿no lo entiendes? Pues explícamelo». René suspiró y se dio la vuelta para pensar un momento. «Es como si todo lo que veo me gritase que existe esa contradicción», dijo. «Me paso todo el rato igualando números». Carl se quedó callado. Luego, con súbita comprensión, dijo: «Como los físicos clásicos enfrentados a la mecánica cuántica, como si una teoría en la que siempre has creído fuese sustituida y la nueva no tuviera sentido, pero de alguna forma todas las pruebas la respaldasen». «No, no es así en absoluto». Su rechazo era casi despectivo. «Esto no tiene nada que ver con las pruebas, esto es a priori». «¿Dónde está la diferencia? ¿No se trata entonces tan solo de la prueba de tu razonamiento?» «Dios, ¿estás de broma? Es la diferencia entre que yo mida que 1 y 2 tienen el mismo valor y que lo intuya.
Yo no puedo mantener el concepto de cantidades distintas en mi mente. Todas me parecen iguales. No hablarás en serio, dijo él. Nadie podría experimentar realmente eso. Es como creer en 6 cosas imposibles antes del desayuno. ¿Cómo vas a saber tú lo que yo puedo experimentar? Este bello relato nos permite atisbar de lejos lo que podría producir en alguien una intuición precisa de una contradicción. Como un apunte final, me parece interesante mencionar que una de las técnicas sugeridas por el pseudo Dionisio, un teólogo bizantino del siglo VI, para acercarse realmente a la comprensión de Dios, era pensar en este como contradictorio, es decir, pensar que es no malo y no bueno, y de la misma forma con cualquier atributo que se nos ocurra. Muchos místicos han sugerido que Dios está más cerca de la nada que de cualquier ente que conozcamos, y es por ello que sumergiéndonos en esas contradicciones podríamos tener un pequeño vislumbre de su esencia. Como decía el artículo, de una contradicción se sigue todo. O tal vez, Dios, quién sabe. De cualquier forma, no les recomiendo intentarlo. ¡Hey! Que hayas llegado hasta aquí ya es extrañísimo, pero sería aún más extraño que le dieras el botón de like y te suscribieras. De ese modo podré seguir trayendo más relatos loquísimos. Gracias, y que vaya bien.